En sus catequesis, en sus catequesis mistagógicas, cuando le explica a los neófitos que en el momento en el que son introducidos en el agua y que sienten que se están asfixiando, están muriendo con Cristo, y cuando salen y agarran aire otra vez, que vuelven a la vida, es cuando están resurgiendo con Cristo a una vida nueva. El mismo apóstol San Pablo en Colosenses 2, versículos 11 y 12, nos dice: en él ustedes fueron también circuncidados, pero no me refiero a la circuncisión física, sino a la circuncisión que nos hace Cristo y que consiste en despojarnos de la naturaleza pecaminosa. Cuando ustedes fueron bautizados, fueron también sepultados con él, pero al mismo tiempo resucitaron con él, por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Otro texto, ¿verdad?, en donde se justifica lo que decíamos, que el bautismo viene a sustituir el rito de la circuncisión entre los hebreos para convertirse en el medio de acceso al nuevo pueblo de Dios. Y también viene esta idea de que en el bautismo participamos del misterio pascual de Cristo. Con él somos sepultados, con él morimos, con él resurgimos a una vida nueva. Sin embargo, pues desde la óptica celebrativa, que es lo que ahora nos interesa, encontramos que el bautismo de los cristianos guarda una especial continuidad con el bautismo de Jesús en el Jordán. Por ello, salvo en algunas raras excepciones, el bautismo se administra con agua corriente al modo de los baños de purificación promovidos en el movimiento bautista, al que pertenecían Juan el Bautista y sus discípulos, solo que con un significado nuevo, el cual viene constituido por el aspecto positivo del don de Dios, esto es, la recepción del Espíritu Santo. Es decir, desde la óptica celebrativa, el bautismo cristiano sigue administrándose como lo hacían en la corriente bautista, en donde acudían a algún río, a algún lugar, una fuente de agua, algún manantial, para allí administrar para ellos, baño de purificación. Ahora en el cristianismo, aunque se utiliza la misma ritualidad o la misma forma de administrarlo, se le da un significado nuevo, ¿verdad? El cual es, sobre todo, el aspecto positivo de que el bautismo es un don de Dios que nos da la gracia del Espíritu Santo, como sucedió con Cristo el día de su bautismo. Así es como de ordinario seguirá administrándose el bautismo durante el siglo segundo y la primera mitad del siglo tercero. Por ejemplo, la Didache, texto datado hacia finales del siglo primero, principios del siglo segundo, un texto muy venerable en la tradición de la Iglesia, nos dice: en cuanto al bautismo, bautizad de esta manera. Una vez expuestas todas estas cosas, se refiere a que previo a esto que estamos ahorita leyendo, en la Didache se presentó la doctrina de los dos caminos. Ante ti está en el camino del bien y del mal, el de la vida o el de la muerte, tú escoge. Después de que se haya explicado esta catequesis, doctrina acerca de los dos caminos, dice la Didache, bautizad sumergiendo en agua, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego viene la expresión, lo siguiente, la indicación: si no tienes agua viva, que se entendería pues es agua corriente en un río, en un manantial, en una fuente natural. Dice, si no tienes agua viva, que debería ser lo ordinario, bueno, pues bautiza con otra agua. Si no puedes con agua fría, con agua caliente. Si ambas te faltan, derrama agua 3 veces en la cabeza, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que este documento nos da ya testimonio de que a finales del siglo primero, principios del siglo segundo, ya estaba
esta costumbre de bautizar en un río, en un manantial. Y si no se pudiera, por inmersión entonces, se pudiera hacer el bautismo echando agua 3 veces sobre la cabeza de la persona. Están las dos posibilidades, ya desde este momento. Aunque claro, el hecho de que primero mencione la forma de la inmersión es lo que significaría que era el que tenía precedencia, sería la forma más ordinaria, normal, recomendada. El otro documento que nos habla acerca de esta praxis del bautismo en los primeros siglos del cristianismo es la Tradición Apostólica del pseudo Hipólito Romano de siglo tercero, mediados del siglo tercero. Ahí encontramos lo siguiente. A la hora del canto del gallo, se orará en primer lugar sobre el agua. El agua manará de una fuente o fluirá de lo alto. Se hará de esta manera, a menos que exista algún impedimento para ello. Si el impedimento es permanente o apremiante, se usará el agua de la que se pueda disponer. Y luego ya viene la descripción del rito. Ahorita lo que nos interesaba era esto, ¿verdad? Se orará sobre el agua, el cual manará de una fuente o fluirá de lo alto, agua corriente. Bueno, viene la descripción del rito. Se desnudarán y se bautizará primero a los niños. Todos los que puedan hablar por sí mismos, hablarán. Los que no puedan hablar por sí mismos, pues serán sus padres o alguno de su familia quienes hablen por ellos. A continuación serán bautizados los hombres y después las mujeres, que habrán dejado suelto el cabello y se habrán quitado los ornatos de oro y de plata que lleven consigo. Nadie bajará al agua llevando algo extraño encima. Viene nuevamente la idea, pues, del baño por inmersión. Nadie bajará al agua. Continúa el texto. Con el que ha de ser bautizado, descenderá un diácono y se procederá de esta manera. Cuando el que ha de ser bautizado desciende al agua, el que bautiza imponiendo la mano sobre él le preguntará, ¿crees en Dios, Padre Omnipotente? Y el que es bautizado dirá a su vez, creo. Inmediatamente manteniendo la mano impuesta sobre su cabeza, lo bautizará por primera vez. Y después preguntará, ¿crees en Jesucristo, Hijo de Dios, que nació de María Virgen por el Espíritu Santo, y fue crucificado bajo Poncio Pilato, y murió y resucitó vivo al tercer día de entre los muertos? Subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre, que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Y al responder él, creo, será bautizado por segunda vez. Y de nuevo preguntará, ¿crees en el Espíritu Santo y en la Santa Iglesia y en la resurrección de la carne? El que es bautizado responderá, creo. Y así es bautizado por tercera vez. Después, otra vez señalamos ahí, una vez ascendido del agua, es ungido por el presbítero con el óleo de acción de gracias, y así cada uno se secará y se vestirán y después entrarán en la iglesia. Señalamos pues aquí ese gesto de entrar en el agua, salir del agua, que evoca precisamente la teología de San Pablo de que con Cristo somos sepultados para resurgir a una vida nueva. Y pues tomamos en consideración que esto lo hacían pues en agua corriente, es decir, en un río, en una fuente de agua, en un manantial. A mediados del siglo tercero, podemos encontrar el baptisterio más antiguo hasta hoy conocido. Se trata del que está en la Domus Ecclesiae de Dura Europos, Siria, una de aquellas casas de oración, como las define Eusebio de Cesarea en su Historia Eclesiástica, una de las casas de oración del cristianismo antiguo, previo a la paz constantiniana. Hace el día de antier, creo, precisamente nos hablaron de las Domus Ecclesiae. El padre Fernando en su ponencia las mencionó como en un principio ahí es donde se congregaban los cristianos en la casa de algún anfitrión de la comunidad cristiana. Después las mismas casas se fueron haciendo propiedad de la comunidad, ya no eran de uno solo, y era donde se juntaban. Esas Domus Ecclesiae, pues, que se usaron antes de la paz constantiniana, principalmente, ¿verdad? Porque pues el cristianismo era una religión, pues,
que no estaba aprobada, entonces tenía que reunirse, juntarse a escondidas. Ya vemos que incluso por eso después en las persecuciones, ahí es cuando descubrían en alguna casa a los cristianos reunidos, pues los martirizaban. Bueno, el bautisterio más antiguo que hasta hoy se conoce está en una Domus Ecclesiae, en Dura Europos, Siria. Ahí, en el ala norte, hay una sala identificada como la sala bautismal. Ahí lo pueden ver en la imagen de abajo, en un circulito. Ahí está, lo que se llamaría la sala bautismal. ¿Por qué se le llamaba así? A causa de la presencia en el extremo poniente de una pileta rectangular. Ahí también podemos ver cómo estaría la pileta, ¿verdad? Ahí en un extremo, en el extremo poniente. Pileta con 90 centímetros de profundidad y cuya ornamentación iconográfica evoca las catacumbas cristianas. Ustedes saben que en las catacumbas, allá en Roma o en algún otro lugar, ordinariamente se adornaba el lugar del reposo de los hermanos que habían fallecido con figuras de Cristo, de la Virgen, de los santos, de la iglesia orando. Y precisamente esta pileta rectangular está ornamentada como las catacumbas cristianas, expresando posiblemente cómo los catecúmenos, al ser bautizados ahí, participaban de la muerte y la resurrección de Cristo. Se trata del testimonio más antiguo acerca de la construcción de un espacio específicamente destinado al bautismo. Fíjense, aunque normalmente en aquella época el sacramento pues solo se administraba una vez al año, aunque solamente se ocuparía una vez al año, pero le dedicaban un espacio propio especial en la Domus Ecclesiae. Ya algo nos habla del valor, de la dignidad que tenía el espacio en el cual se administraba el sacramento. A partir del siglo IV, la paz constantiniana, dadas las especiales exigencias prácticas requeridas para la administración del bautismo, aparecerán junto a las grandes basílicas y según los centros episcopales los llamados baptisterios monumentales. Sabemos que a partir de la paz constantiniana hubo un aumento en el número de conversiones al cristianismo, lógicamente de bautismos. Y entonces es que junto a las basílicas, el edificio del Estado que se le daba al obispo, que era, sí, el que pastor de la comunidad cristiana, pero pues ya al ser una religión reconocida en el imperio era, de cierta forma, un funcionario del gobierno. Entonces, junto a las basílicas que se les daban a los obispos para que ahí trataran los asuntos de los cristianos, se empieza a edificar el baptisterio. Algunas veces, como podemos ver en la imagen de abajo, como edificios construidos fuera de la iglesia, es decir, del recinto destinado a la sinaxis cultural. Por ejemplo, en la actualidad todavía tenemos testimonios de estos en Roma, en Milán, Ravenna, Poitiers. Otros, en cambio, eran más bien como una sala adyacente a la iglesia, no un edificio, sino una sala adyacente. Por ejemplo, están los de Caricinga y también en Barcelona. En estos bautisterios, sean como edificios independientes, sean como salas adyacentes, se colocaba la piscina bautismal, a la cual se descendía por unos peldaños, con lo cual, ya habíamos mencionado, se expresa sensiblemente aquel concepto místico anunciado por San Pablo, que está a la base del sacramento. Ser sepultados con Cristo, morir con Cristo, para con él resurgir una vida nueva. Esta piscina bautismal pues, solía estar rodeada por un parapeto octagonal, desde el que se levantaban columnas o antenas de arquitrabe que sostenían las cortinas necesarias pues, para salvaguardar la decencia en el acto del bautismo, porque sabemos que pues, tenían que bajar a veces desnudos o las damas, ¿verdad? Entonces, para que no hubiera pues, indecencias, se ponían algunas cortinas que se colgaban alrededor de la piscina bautismal. El agua fluía a la piscina bautismal por conductos o era llevada por medio de cubos, cubetas,
o en algunos casos caía de lo alto por medio de algunos surtidores, como lo explica Enovio de Pavía en su descripción que hace de la fuente de San Esteban de Milán. Por otra parte, ya desde el siglo VIII, los lugares más lejanos a las iglesias catedrales podían tener fuente bautismal y bautizar. Se trataba de las parroquias rurales, que por eso después serían llamadas las eclesias baptismales. No solamente en las basílicas, sedes episcopales, sino también en las parroquias más lejanas, se comenzó a poder tener la fuente bautismal y bautizar allí, ¿verdad? En las iglesias baptismales, ya desde el siglo VIII. Con el paso del tiempo, el baptisterio comenzó a adaptarse según las necesidades de las comunidades cristianas. Entre los siglos IX y X empiezan a aparecer las pequeñas pilas bautismales. Se empieza a dar un paso de la piscina bautismal a las pilas bautismales. ¿Por qué fue esto? Bueno, esto se dio principalmente a lo interno de las iglesias del norte, ante las pues, condiciones más rígidas del clima, hace más frío, ¿verdad? Que incluso fueron llevando después a la sustitución paulatina del bautismo de inmersión, sumergiendo, por el de infusión, nada más echando agua en la cabeza del bautizando. Todavía antes del siglo XI podían servir para el bautismo por inmersión, estas pilas, sobre todo porque aún se utilizaba para los niños, por lo que tenían forma de piscina circular en el interior, muy anchas y profundas, mientras que en el exterior eran cuadradas, con pequeñas columnas en los ángulos y la decoración de pequeñas figuras geométricas o simbólicas en relieve. Podemos ahí ver un ejemplo. Pero ya después del siglo XIII presentan dimensiones menos anchas y profundas, consecuencia del abandono ya general del bautismo por inmersión, incluso para los niños. Y entonces empiezan a reposar sobre un fuste de estilo ojival clásico, apoyándose en el suelo con una base ancha. El interior muchas veces estaba dividido, como podemos ver ahí en ese ejemplo, en dos secciones. En una se conservaba el agua bautismal y en la otra se recogía el agua que caía de la cabeza del bautizado. Como ya no se ocupaba sumergir, pues ya empieza esta dinámica de una división, en una está el agua para echarla en la cabeza y que caiga después en el otro espacio. Es entonces cuando aparecen las pilas en forma de copa, evocando el elemento femenino de la matriz. De este modo, el día del bautismo, la pila bautismal visualiza el momento del nacimiento del neófito. Es una alegoría, ¿verdad? Que se hizo muy común por allá en la Edad Media, en la tardía Edad Media, de que la pila bautismal, pues es el útero, desde donde la iglesia da a luz a los hijos de Dios. Y por eso empiezan a darse estas pilas bautismales con forma de copa, como emulando el útero. También, perdón, también con la introducción del arte ojival o gótico, se olvidarán las formas redondas o cuadradas de las pilas y se volverán a recuperar algunas formas octagonales. Será después en el contexto del medioevo tardío, por ahí por el siglo XIV, que en las iglesias parroquiales perdón, comienzan a asumir una mayor autonomía litúrgica e institucional. Y cuando alguna iglesia adquiría pues los derechos de administrar el bautismo, en vez de construir baptisterios ex novo, de cero, se habilitaba alguna capilla, generalmente junto al ingreso, colocando ahí la pila bautismal. De ahí se difundirá luego la llamada capilla bautismal, un nuevo espacio para celebrar el rito que fue muy característica de la edad moderna y de la reforma litúrgica tridentina a partir del siglo XVI. A nosotros, pues aquí en México, a partir de la evangelización, por allá en esa época, en esos siglo XVI, entonces es cuando aparecen en nuestras iglesias estas capillas bautismales, que era la usanza del momento, ¿verdad? Según la liturgia tridentina, el que estuviera esa capillita en donde está la pila bautismal.
En este sentido, pues respecto al baptisterio, el ritual romano tridentino indica baptisterium sit decenti loquet forma, materiaque solida, etque aquam bene continet, decenter ornatum, et cancelli circumceptum, sera et clave munitum, atque ita obseratum, ut pulvis, velalias ordes intro non penetrant, ineoque ubi commode fieri potest, depingatur seucolocetur imago Sancti Ioannis Christum Baptisantis. Haciendo una traducción libre por equivalencias, más que literal, pues dice ahí que el baptisterio esté en un lugar decente y bien cuidado. Esté hecho de materia sólida, que pueda contener el agua sin filtraciones, convenientemente adornado, rodeado por un cancel que cuente con cerradura, cerrado de tal forma que el polvo u otra suciedad no puedan introducirse, y junto al cual, a este baptisterio, se coloque una imagen de San Juan bautizando al Señor. Pues ahí tenemos una imagen que encontré cumpliendo con estas características que daba el ritual romano tridentino. En el siglo XX ya, la Constitución Conciliar Sacrosanctum Concilium sobre la Sagrada Liturgia pedirá que se revise, entre otras cosas, la funcionalidad y la dignidad del baptisterio. Estas dos palabras son importantes porque van a marcar la línea de acción en lo que se referirá en los libros litúrgicos posteriores al concilio, las normas para la edificación o reestructuración de los baptisterios. El concilio pide se revise, entre otras cosas, la funcionalidad y dignidad del baptisterio. Dos expresiones clave. Y luego la instrucción Interecumenici de la Sagrada Congregación de Ritos y del Concilium ad exequendam Reformam Liturgicam señalará que en la construcción y ornamentación del baptisterio se procurará con diligencia, señalamos ahí, subrayamos ahí, que aparezca claramente la dignidad del sacramento del bautismo, que no se banalice y que sea el lugar apto para también celebraciones comunitarias, que no sea algo privado, porque va a haber esta nueva visión en la celebración del bautismo, ¿verdad? Que es una verdadera celebración comunitaria, de alegría para la comunidad. Actualmente el vigente ritual romano, en los prenotandas de la iniciación cristiana, dispone que el baptisterio, es decir, el lugar donde brota el agua de la fuente bautismal o donde ésta se encuentra situada, debe estar reservado para el sacramento del bautismo, que no sea la pileta de donde todos vamos a meter la mano para sacar agua bendita, ¿verdad? Hay gente que o tiene esa costumbre, ¿verdad? Y ser verdaderamente digno. Digno sabemos que es una palabra que en la liturgia, si hacemos un análisis filológico, semasiológico, no significa precisamente que sea ostentoso, sino que sea capaz que sirva para su función, que tenga las cualidades o las características que se necesitan para lo que está siendo destinado. En este caso, la pila bautismal, la fuente bautismal. Entonces, y debe ser, además de reservado para el sacramento del bautismo, verdaderamente digno, para que ahí renazcan los cristianos por el agua y el Espíritu Santo. Ya sea que esté en alguna capilla, dice el ritual romano, situada dentro o fuera de la iglesia, o en algún sitio de la misma iglesia, a la vista de todos. Debe estar dispuesto de tal manera que favorezca la participación de numerosos fieles. Entonces, el ritual romano ya nos dice, el baptisterio puede estar en alguna capilla dentro de la iglesia, o sea, anexa, o puede estar en una capilla fuera de la iglesia, o si no es en una capilla, puede estar en algún sitio dentro de la misma iglesia, como cuando están las pilas ahí junto al presbiterio. Lo que sí que dice, sea un lugar que favorezca la participación de numerosos fieles, al menos con la visibilidad. Que no pueden estar todos allá adentro, por más que sea un lugar visible. En el número 26, los mismos prenotandas de la iniciación cristiana dicen,
En la celebración del bautismo, los ritos que deben hacerse fuera del baptisterio deberán llevarse a cabo en aquellos lugares de la iglesia que sean más apropiados, tanto al número de los presentes como a las diversas partes de la liturgia bautismal. Nos está hablando como el baptisterio no es algo, digamos, totalmente separado de los otros espacios celebrativos, de los otros lugares celebrativos. El baptisterio está en una íntima relación, pues, con la palabra que se proclama, con el pan que se parte, el vino que se comparte. Está relacionado, pues, con todos los demás lugares dentro del espacio celebrativo. No se puede considerar así como que, algo totalmente extraño, ¿no? Y por eso dice, si en alguna ocasión no se puede utilizar o puede realizar todo en el baptisterio, se pueden utilizar los otros lugares celebrativos de la iglesia. Y luego dice también este número 26, para aquellos ritos que suelen hacerse en el baptisterio, pueden escogerse otros lugares más aptos de la iglesia, cuando la capilla del baptisterio no tiene la amplitud suficiente para contener a todos los catecúmenos o a todos los asistentes. Continúa con la misma idea. Nos encontramos pues con una normativa que se muestra abierta a una cierta diversidad en lo que a la forma y a la ubicación del baptisterio se refiere. Por una parte está la posibilidad de toda una capilla destinada a la administración del bautismo, ya sea dentro o fuera de la iglesia, pero por otra parte también está la posibilidad de una sola fuente o pila bautismal en algún sitio de la iglesia. Ahí tenemos varios ejemplos en las imágenes. También notamos dos criterios importantes: el uso exclusivo, que ya mencionábamos, para la administración del sacramento, y la posibilidad de la participación, o al menos visibilidad, de numerosos fieles. Entonces, no hay algo que sería una norma cerrada, intransigente, al contrario. Hay apertura y hay diversidad de posibilidades, claro, siempre dentro de las posibilidades que da la misma norma. El ritual de bendiciones, por su parte, en las indicaciones previas a la bendición del baptisterio o de la nueva pila bautismal, señala que al construir un nuevo baptisterio o instalar una pila bautismal, debe atenderse antes que nada, subrayamos, a que pueda allí celebrarse digna y adecuadamente el rito del bautismo, tal como se describe en el ritual para el bautismo de los niños o en el ritual de la iniciación cristiana de los adultos. Entonces, primera cosa, que pues tenga esa capacidad de responder a las necesidades de que el rito del bautismo se realice pues como debe de realizarse. También continúa diciendo este bendicional, el ritual de las bendiciones. Tanto si el baptisterio está separado de la nave de la iglesia, ya decíamos que es una posibilidad, de modo que en él se realicen íntegramente todos los ritos del bautismo, como si se trata de la pila situada en la misma nave, todo debe disponerse de tal manera que se vea claramente el nexo, lo que ahorita señalábamos, que tiene el bautismo con la palabra de Dios y con la Eucaristía, que es la cumbre de la iniciación cristiana, lo que señalamos, subrayamos ahorita. Que el bautismo, desde la misma ubicación de la fuente bautismal o desde la misma uso que se hace de los lugares litúrgicos, como la pila bautismal, debe expresar esa relación íntima, intrínseca que hay entre el bautismo y, por ejemplo, la Eucaristía, culmen de la iniciación cristiana que inicia el bautismo. Continúa el ritual de bendiciones. El baptisterio separado de la nave de la iglesia ha de ser digno del misterio que allí se celebra y se ha de reservar para el bautismo, lo que ya nos decían hace un momento en el ritual, en los prenotandas, perdón, de la iniciación cristiana. Como conviene al lugar donde los hombres nacen de nuevo, como del seno de la iglesia, por el agua y el Espíritu Santo. Concluimos esta mención del ritual de bendiciones con el número 937 que dice: perdón, todavía faltan dos. El baptisterio separado de la nave de la iglesia ha de ser... No, perdón. Ahora sí, concluimos con el 938. La pila bautismal, sobre todo en el baptisterio, vienen características, por eso nos interesa este número. Debe ser fija,
¿verdad? No es movible, estéticamente elaborada con un material adecuado, que tenga belleza. Limpia, que esté limpia. El agua que contiene, que esté limpia. La pila misma, ¿verdad? Que no vaya a tener lama, ya después de que no la han limpiado un tiempo, ¿verdad? Que esté toda enlamada. Y apta también, si se da el caso, viene una cuestión interesante, para la inmersión de los catecúmenos. Entonces, si se da el caso, que la pila, la fuente bautismal, tenga esta capacidad para el bautismo por inmersión. La pila, para que sea un signo más expresivo, subrayamos, puede construirse también de manera que brote de ella agua corriente. Es decir, no tiene que ser precisamente agua estancada, sino que puede construirse de tal manera que esté el agua fluyendo, corriendo. En algunas iglesias me ha tocado ver que así lo hacen. Dice, como de un verdadero manantial. Se ha de procurar asimismo que el agua, según las necesidades de cada lugar, pueda calentarse, ¿no? Para que no se les enfríe ahí a los niños la mollera. Entonces, puede calentarse. En este sentido de lo del agua corriente, aquí no lo puse porque no es que ataña propiamente al baptisterio, pero el ritual del bautismo de los niños y el de la iniciación cristiana de los adultos dice que en caso de que la pila se haya construido de esta forma en que brota de ella el agua corriente como si fuera un manantial, lo que se bendice es en sí la corriente de agua. Es lo que allí dice. Porque también a veces pues bueno, y si bendijiste el agua, pero está fluyendo y se está yendo para otro lado o algo. En ese caso, lo que se bendice es la corriente del agua. Bien, esto respecto a la historia del baptisterio y su evolución, ¿verdad? A lo largo, pues, de los siglos del cristianismo. Vamos hablando un poco acerca de la teología del baptisterio. Partimos de esta constatación. El ceremonial de los obispos, durante la introducción del nuevo párroco, prevé la posibilidad de que éste, el nuevo párroco, reciba del obispo los diversos lugares celebrativos de la iglesia. Si les ha tocado asistir al inicio del ministerio de algún nuevo párroco, seguramente habrán visto eso de que se le entregan en un momento determinado los diversos espacios celebrativos, los diversos lugares celebrativos de la iglesia. ¿Qué es lo que ahorita nos llama la atención? Pues es interesante que para ese momento aparezca la siguiente indicación. También puede incensar el baptisterio. En el momento en que al párroco, nuevo párroco, le entregan los lugares celebrativos, al llegar al baptisterio, nos dice el sermón de los obispos, ahí puede incensarlo. Algo que no se menciona para los otros elementos que se entregan, como el confesionario, la sede o el ambón. Y lo mismo pasa en el ritual de las bendiciones, donde tras la fórmula de bendición del baptisterio o de la nueva pila bautismal, se indica que enseguida se ha de incensar. Nos preguntamos, ¿por qué tan especial distinción? Pues ya hemos dicho que el baptisterio es el lugar en el que por el bautismo los cristianos renacen del agua y del Espíritu Santo, por lo que evidentemente destaca entre las partes principales de una iglesia. Siendo ahí donde se celebra el primer sacramento de la nueva alianza, por el que los hombres, adhiriéndose a Cristo por la fe y recibiendo el espíritu de hijos adoptivos, se llaman y son hijos de Dios, unidos a Cristo en una muerte y resurrección como la suya, forman con Él un mismo cuerpo. Ungidos con la efusión del Espíritu, se convierten en templo santo de Dios y miembros de la Iglesia. En una raza, dirá San Pedro, elegida, un sacerdocio real, una nación consagrada, un pueblo adquirido por Dios. Entonces, obteniendo de ese espacio, de ese lugar, tan grande dignidad, tan grandes beneficios espirituales, pues cómo no esperar que el baptisterio sea especialmente resaltado respecto de los otros lugares celebrativos. Pero, pues nada como acudir a los mismos textos ecológicos, que son la teología hecha oración litúrgica, por aquello que decía
Monseñor Carlos el primer día, lo de la lex orandi, lex credendi. Entonces, vamos viendo qué nos dice la oración de bendición de la nueva pila bautismal en el ritual de bendiciones. Dice así: oh Dios, creador del mundo y Padre de todos. Nos encontramos con la invocación que expresa el destinatario de nuestra oración, oh Dios. Y luego también una primera anamnesis, ¿verdad? Que nos está recordando quién es ese Dios, el creador del mundo, el Padre de todos. Continúa la oración expresando el motivo de que nos dirijamos ahorita a Dios. Es justo que te manifestemos nuestra alabanza y gratitud, porque nos concedes inaugurar solemnemente esta fuente de salvación de tu iglesia. Resalto en amarillo es esta, porque es precisamente la oración de bendición de la pila bautismal de baptisterio, que nos está hablando del valor teológico que tiene para nosotros ese lugar celebrativo. Y luego viene precisamente que, ¿cuál es la identidad del baptisterio? Es fuente de salvación. Fuente de salvación. El lugar de donde brota para nosotros la salvación, porque allí somos purificados de los pecados, perdón, allí somos asumidos por Dios como hijos suyos por adopción y quedamos incorporados a Cristo siendo miembros suyos y por lo tanto miembros del pueblo de Dios, de la iglesia, nuestra comunidad de creyentes. Aquí va a empezar una breve didascalia, una breve enseñanza catequética acerca de esta pila bautismal. Nuevamente dice la oración, aquí, porque es de lo que estamos hablando, a los hombres a quienes se les habían cerrado las puertas del paraíso, resaltamos, se les abren las puertas de la iglesia y entran a la vida espiritual. Entonces, en esta pila fuente bautismal encontramos el acceso a la iglesia. Este es el aspecto eclesiológico. Y entran a la vida espiritual. A partir de ese momento, se supone nos renovamos, entramos a una nueva forma de vida, la vida cristiana. Tenemos aquí pues el aspecto espiritual del bautismo, de la existencia cristiana que inicia ahí en esa fuente. Luego dice la oración, aquí hay en el baño saludable y purificador que los limpia de la antigua mancha del pecado. Pues allí está precisamente ese aspecto de purificación del bautismo que borra todos nuestros pecados. Y en esta misma línea continúa la oración. El torrente de estas aguas elimina toda culpa para que nazcan nuevas virtudes. Aquí resaltamos pues otra vez en amarillo como insistimos precisamente en la pila de la cual estamos ofreciendo una breve catequesis, una didascalia en esta eucología. Aquí mana aquella fuente que brota del costado de Cristo. Hasta en cierta forma se está comparando al baptisterio con el costado de Cristo, de donde brotaron sangre y agua. Y según la tradición de la iglesia, pues de ahí es donde surgieron la Eucaristía y el bautismo. Aquí mana aquella fuente que brota del costado de Cristo. Por eso ayer el padre Oscar, precisamente cuando citaba a Crispino Valenciano, mencionaba cómo para él estaban aquellos espacios eminenciales. Y ahí no mencionaba, por ejemplo, a la sede, mencionaba el altar, sí, el ambón, que son la Eucaristía, pan y vino, la mesa de la palabra, la mesa de la Eucaristía, y junto a ellos el baptisterio, porque así entre ellos forman el costado de Cristo, de donde salieron la sangre y el agua para la salvación de los hombres. Aquí mana aquella fuente que brota del costado de Cristo. Es una alusión de Juan 19, la crucifixión, cuyas aguas proporcionan vida eterna a los que de ella beben. El aspecto soteriológico de nuestra fuente bautismal. De ahí fluye las aguas que proporcionan vida eterna. Sigue la oración. Desde aquí se difunde la luz santa de la fe. Sabemos que en el bautismo un elemento esencial importante es la luz. El bautismo es la iluminación de los creyentes.
Ahí se recibe la luz de la fe, que nos ayuda a ver con claridad en medio de las tinieblas, de la penumbra, ¿verdad? De esta vida. Desde aquí, resaltamos ese aquí, se difunde la luz santa de la fe, que disipa las tinieblas de nuestra mente y nos hace entrever los bienes celestiales. Aquí lo resaltamos y luego subrayamos, los creyentes al sumergirse en este baño se asocian a la muerte de Cristo para con él resucitar a una vida nueva. Ahí está la alusión de Romanos 6 y Colosenses 2 que ya habíamos citado, la teología de San Pablo acerca del bautismo como participación del misterio pascual de Cristo. O sea, allí, en ese espacio celebrativo, en esa fuente bautismal, es donde nosotros participamos del misterio pascual de Cristo. Por eso es que se dignifica tanto, se resalta, se distingue tanto, que incluso en el momento de la bendición de una nueva pila bautismal, a la hora de entregársela al nuevo párroco, se inciensa tan especial elemento de nuestra iglesia. Continúa luego la epíclesis de nuestra oración. Lo distinguimos por aquella petición, te pedimos, Señor. Van a venir una serie de intercesiones. Te pedimos, Señor, que envíes sobre esta agua la brisa fecunda de tu espíritu. Ahí está la epíclesis. Descienda el Espíritu Santo. Este baptisterio, esta fuente bautismal, será el espacio a donde venga el Espíritu Santo, desciende el Espíritu Santo. ¿Para qué? Siempre hay que pedir algo, o sea, que venga el Espíritu Santo, ¿para qué? Aquel mismo poder que cubrió a la Virgen con su sombra, recordemos que el Espíritu Santo es la dinamis de Dios, para que diera a la luz a su Hijo primogénito. Entonces, aparece ahora esa alusión de Lucas 1:35, cuando le anunciaron a María que el Espíritu Santo la cubriría con su sombra. Ahora la fuente bautismal, hasta en cierta forma, está siendo imagen de María. Y María se está convirtiendo en una tipos de la iglesia, porque dice más adelante, para que diera a luz a su hijo primogénito, la Virgen, ¿verdad? Y entonces que el Espíritu Santo fecunde el seno de su esposa, la iglesia, así como lo hizo con María, a fin de que engendre para ti, Padre, multitud de hijos. Entonces, la fuente bautismal se convierte en un espacio en donde desciende el Espíritu Santo como descendió sobre María, y así la iglesia fecunda, como fue con María, de a luz hijos al Padre. Por aquello que también mencionábamos, ¿verdad? De la fuente bautismal, a veces en forma de copa, representando la matriz del útero de la mujer, porque es ahí donde la mujer, la iglesia, esposa de Cristo, se convierte en madre de los cristianos por la virtud del Espíritu Santo que desciende sobre ella a fecundar las aguas. Continúa la oración. Concédenos, Señor, que todos los que renazcan de esta fuente vivan con fidelidad su compromiso cristiano y que brille en su conducta la vida nueva que de ti han recibido. O sea que la fuente, fíjense, se convierte en un recordatorio del compromiso cristiano. Todos los que vean esa fuente deberían de acordarse del día de su bautismo y del compromiso cristiano, es decir, de aquello que que se asumió el día del propio bautismo, aquello de llevar una vida nueva. Continúa la oración. Que, subrayamos, quienes son distintos por raza o por condición salgan igualados de este baño vital y unificador. Manifiesten por su amor que son verdaderos hermanos y muestren por su concordia que son auténticos conciudadanos. Encontramos pues este aspecto eclesial del bautismo cristiano, en donde todos somos igualados, en el sentido de que somos iguales. Todos somos hijos de Dios. Nadie es más importante o menos importante. Ya no hay distinciones de razas, ya no hay distinciones de condiciones sociales. Todos por el bautismo somos hijos de Dios. Entonces, esta pila bautismal se va a encargar de igualar a todos los hombres en la filiación divina, nos hará a todos hermanos, formará entonces la iglesia y nos hace conciudadanos de la vida eterna.
Viene el aspecto trinitario. Como buenos hijos, sean reflejos de la bondad del Padre. Este baptisterio nos hará hijos del Padre. Como verdaderos discípulos, cumplen las enseñanzas del Maestro. Este baptisterio nos hará discípulos del Maestro, Jesucristo. Como templos del Espíritu Santo, sean un eco de su voz. Este baptisterio nos hará templos del Espíritu Santo. Ahí está la grandeza teológica del baptisterio. Y también dice que sean testigos del Evangelio, los que van a ser bautizados, y practiquen la justicia, que llenen del Espíritu de Cristo la ciudad terrena de la que son miembros, hasta que llegue el día en que sean recibidos como ciudadanos de la Jerusalén celestial. Encontramos en la primera parte la misión del cristiano, ser testigos del Evangelio, implantar el reino de Dios en este mundo, en la ciudad terrena en la que nosotros vivimos, y también encontramos el aspecto soteriológico, aquella teología soteriológica que es la escatología cristiana, ¿verdad? Este baptisterio es el que nos posibilitará un día entrar en la Jerusalén celestial, porque es el bautismo el que nos hace hijos de Dios, por lo tanto herederos de la vida eterna. Ahí está, la grandeza del baptisterio. Conclusión. En el ámbito de una iglesia, además de los espacios para la celebración eucarística, pues hay que considerar y valorar los lugares destinados a las otras celebraciones sacramentales, cada uno con su propio valor simbólico. Y ahorita estuvimos hablando del valor simbólico del baptisterio, apoyados en la fórmula de bendición de una nueva fuente bautismal. Entre esos lugares, en las catedrales y en las iglesias parroquiales, pues ha de considerarse en particular el baptisterio o la fuente o pila bautismal que, tras la reciente reforma litúrgica, pues parece revalorizarse, luego de que el Concilio Vaticano II haya propuesto nuevamente el camino de la iniciación cristiana como el momento generador de la experiencia cristiana, reconociéndose entonces a la celebración del bautismo como la puerta de la fe, y cuyo recuerdo, esto nos interesa, se conserva a lo largo de la vida del cristiano, ese bautismo, puerta de la fe, se recuerda a lo largo de la vida del cristiano, gracias a la visibilidad misma del baptisterio, que podríamos decir es verdadero memorial del sacramento. Cuando yo entro a una iglesia y veo el baptisterio, sea la pila, sea la fuente, sea el edificio con su piscina, se convierte para mí en memorial de mi bautismo. Sin embargo, pues aunque hoy en día se puede encontrar hermosos baptisterios y pilas bautismales notables por su antigüedad y por su arte, por desgracia hay lugares donde algunos baptisterios son un rincón para almacenar viejos utensilios de culto. En algunas iglesias llegamos y la capilla baptismal que tenían desde el siglo XVII, XVIII, es ahorita una bodega. Para las imágenes que ahorita no se están exponiendo a la veneración, para los reclinatorios, para las bancas que les falta una pulida, no sé. Por desgracia, a veces se han convertido algunos baptisterios o capillas bautismales en almacenes. Y a veces, donde teniendo un baptisterio, también nos encontramos, se ha hecho común la práctica de bautizar en los presbiterios, usando palanganas, ahí tenemos algunas imágenes, o recipientes portátiles. Dijimos debería de ser algo fijo. Ahí tenemos, por ejemplo, ¿verdad? No se ven los rostros para que no sepamos quiénes son, pero ahí tenemos unos casos donde están utilizando, pues, ¿qué podríamos decir? Un refractario. Hay una palangana con su jarrita, pues nada significativo para el aspecto del baptisterio que estamos ahorita abordando. O del otro lado tenemos ahí aquel mueble con un plato de vidrio y una jarra, ¿verdad? Así como que muy insignificante. Realmente yo entro y lo veo y digo, pues, está bien. Hay que devolver al baptisterio la dignidad y la funcionalidad que le corresponde y hasta rodearlo de cierto esplendor. Pues no se trata solo de celebrar ahí el sacramento, sino de que el mismo baptisterio sea signo, lo subrayamos, signo y manifestación de la gracia de nuestro bautismo y su permanente recuerdo.
Es el sentido precisamente de esa incensación del baptisterio que señalábamos en el ritual de las bendiciones y en el ceremonial de los obispos cuando se describe el inicio del ministerio del nuevo párroco. En la vida del cristiano hay muchas referencias al bautismo, pues debe ser frecuentemente evocado y actualizado. Un baptisterio bien cuidado, pues es una constante invitación a dar gracias a Dios por el don de la fe y a renovar los compromisos cristianos. Por eso, el baptisterio no debe ser solo un lugar funcional, un lugar para celebrar el bautismo, ya. Por eso pues sirve la palangana, como no sé. Debe ser también memoria, recuerdo de su propio bautismo para el cristiano que entra en una iglesia. La fuente bautismal debe hablar por sí misma y recordar al que visita la iglesia un aspecto importante del misterio cristiano. Como hemos visto, pues el baptisterio es un lugar dotado de fisonomía y función propia, y donde la tradición lo ha colocado ya cerca del ingreso de la iglesia, lugar que habla mucho acerca del sacramento, pues es el que nos introduce en la comunidad cristiana. Se debería de evitar en cualquier proyecto de adecuación, pues la idea de transferirlo al interno del presbiterio. Es imposible, pues, establecer a partir de la historia una norma general. Así tiene que ser. Ya vimos cómo ha ido evolucionando según las necesidades, las circunstancias. Es imposible establecer a partir de la historia una norma general en materia de la edificación o reforma y adecuación de los espacios bautismales. Las iglesias son muy diferentes en razón de su edad, de su estilo arquitectónico, de su disposición o su contexto. Los grupos que en ellas se reúnen, los grupos de personas que ahí hacen sinapsis, son de talla diferente y varía también la edad de los bautizandos. Entre nosotros, pues puro bebé es lo normal, pero hay otros lugares donde sí hay muchos catecúmenos. Pero, pues a pesar de las diferencias, concluimos con esto, hay elementos que son permanentes y que las orientaciones de los diversos libros litúrgicos subrayan y recomiendan, como acabamos pues nosotros de indicar en esta presentación. Pues por eso, con esto concluyo yo mi ponencia acerca del baptisterio, la historia, desarrollo del espacio bautismal y la teología. Espero que haya sido de su agrado y que les sirva. Gracias. Muchas gracias, padre, por esta ponencia sobre el bautisterio, un lugar en el que pues renacemos a la vida nueva, resucitando con Cristo. Muchas gracias por esta iluminadora historia que nos compartió y también la teología desde la oración de la bendición de la fuente bautismal. Tenemos algunas preguntas que vamos a proponer. La primera que teníamos es la pregunta sobre los catecúmenos, que bueno, se relaciona un poco al tema del bautisterio, eh, y nos preguntaban el porqué del nombre catecúmeno. Bien, ciertamente pues se relaciona con el tema del baptisterio porque decíamos pues es el espacio en donde tanto en la iglesia antigua como en la iglesia actual donde se presentan estas personas ya mayores que son acompañadas para pues tener esta iniciación cristiana. eh, por eso, pues ahí se relaciona el tema. La palabra catecúmeno, pues viene de catequein, que significa introducir. Es aquel que es introducido, conducido, guiado para que pueda entrar en los misterios y salga de esos misterios renovados. Recordemos que al final los ritos de la iniciación cristiana pues no podemos negar, son herencia de los cultos mistéricos del ambiente grecorromano, que fueron cristianizados estos ritos. ¿Y qué se buscaba en los cultos mistéricos? Que aquel que era iniciado pudiera tener una experiencia de la divinidad, una contemplación de la gloria de la divinidad en la cual se creyera, en la cual ellos creyeran, de tal manera que participando un poco de esa visión de la gloria, pues por un momento fueras pleno, dichoso. Entonces, para poder lograr esa contemplación, aunque fuera momentánea, de la gloria de la divinidad,
se tenía que pasar por una serie de momentos, o sea, unos pasos, y entonces había que irte conduciendo, que irte guiando. De ahí viene esa expresión del catecúmeno, que después repito, cuando ya el cristianismo asume estos ritos o estos signos, de ahí es de donde se adopta también esta expresión para referirse a aquellos que, queriendo entrar a formar parte de la iglesia, son acompañados por el catequista, precisamente también vendrá de esa palabra, el catequista, el que conduce, el que orienta, el que acompaña al catecúmeno, el que está siendo conducido, guiado para entrar en el misterio. Gracias, padre. También nos preguntaban, en algunas iglesias a veces se hace esta relación en cuanto al lugar de colocación de la pila bautismal, el cirio y el ambón. En muchas iglesias se coloca, está el ambón y a un lado se coloca el cirio pascual y también la fuente bautismal. Y nos preguntaban, en la capilla del bautisterio o en el lugar donde esté el bautisterio, si debería haber este signo también del cirio pascual. Sí, depende mucho pues de del proyecto arquitectónico del espacio celebrativo. Efectivamente, en algunos lugares pues ponen la pila, digamos, en el presbiterio, junto al ambón y junto a ellos el cirio pascual. En otros está la capilla bautismal. Precisamente en los libros litúrgicos se nos dice que durante el tiempo pascual pues se tenga el cirio ahí, ¿verdad? Junto al ambón, en el presbiterio, en un lugar destacado. Pero una vez que concluye el tiempo pascual, se lleva el cirio al baptisterio, donde se permanecerá ya pues para acompañar las celebraciones de los bautismos. Esto nos da a entender, pues, si no está ahí la pila en el presbiterio, entonces si hay una capillita, hay que llevar el cirio para allá. No es que haya dos cirios, uno en el presbiterio y otro en la capilla, sino que se lleva para allá. Y por eso es que el ritual de exequias también nos menciona que para la hora de la misa exequial se traiga del baptisterio el cirio y se coloque ahí junto y se encienda junto al cuerpo del que ha fallecido, ¿verdad? Porque nos da a entender que pues, el cirio está allá en la capilla bautismal, nos lo traemos. Gracias. También nos ponían de ejemplo sobre la Catedral de Cuernavaca. Nos comentaban que si puede ser considerada como un modelo para la construcción, por ejemplo, para las nuevas iglesias o para cuando se hace alguna remodelación en las iglesias. Pues ciertamente, en su momento esta Catedral de Cuernavaca fue digamos, adaptada cuando estaba el momento de la reforma litúrgica, que se iban dando orientaciones. Tengo entendido que ahí estuvo involucrado Gabriel, tengo entendido que ahí estuvo involucrado. Y pues ciertamente se hizo una buena adaptación. Tiene algunos arquitectos, digamos, desde la óptica del arte sacro, a veces tienen algunos detallitos a considerar, como que los dos zambones, que no sé qué, pero pues sí se puede considerar, ¿verdad?, como una iglesia modélica. Siempre las iglesias catedrales, tanto en su celebración como en su estructura, de ahí el que se deben considerar iglesias modélicas, de ahí que el que está al frente de la iglesia, el rector o el párroco, no sé, dependiendo si tiene la calidad de parroquia, pues tenga ese cuidado de que pues todo esté en orden. Entonces, sí, podremos decir, se puede tomar como modelo. No quiere decir que tenga que ser una réplica, porque ya dijimos, todos los espacios celebrativos, al ser proyectados, pues deben responder a diversas circunstancias, no nada más a que, bonito así. No, ¿cuáles son las necesidades de esta comunidad? ¿Verdad? ¿Qué espacio incluso tenemos? No es lo mismo tener un terreno chiquito a un terreno enorme, ¿verdad? Entonces, dependerá pues de muchas circunstancias. Sí, puede ser un modelo, más no quiere decir que haya que replicarlo tal cual. Esta de la Catedral de Cuernavaca o de cualquier otra iglesia que ya existe. Gracias. Y por último nos comentaban, en los casos en donde no se cuenta con bautisterio ni pila bautismal, ¿cuáles son algunos criterios que usted nos podría dar para la celebración de los bautismos? Bien, se supone, según el Código de Derecho Canónico, que no en todas las iglesias se puede bautizar. Se necesita tener el permiso del ordinario para que en alguna iglesia que no sea parroquia se pueda bautizar. Entonces, se supone que todas las parroquias son lugar donde se puede administrar el sacramento del bautismo, deben de tener su baptisterio, su pila bautismal. Si no la hay, pues tienen que el párroco hacerse responsable y construirlo de una manera digna y pues ya decíamos que sea
artísticamente bella, de materiales nobles, etcétera. Si no es una parroquia, según el Código de Derecho Canónico, debería de tenerse permiso del obispo para tener pila y que ahí se pueda administrar este sacramento. Entonces, no es así como de decir, en mi capillita, pues voy a poner mientras aquí una palangana y vamos a ir bautizando. No, si no es parroquia, se supone que no tienen permiso de que ahí se administren los sacramentos. Tiene que ser una parroquia en donde también haya libros, donde se pueda sentar el acta, de que haya el registro, de que se celebró el bautismo. En cambio, muchas veces las capillitas no tienen eso. Entonces, no, bueno, yo como párroco tengo una capilla, me voy a responsabilizar de que se registren los libros de aquí de la parroquia, entonces pido el permiso al obispo y el obispo me va a dar permiso de tener fuente bautismal y ya podré administrar los bautismos. Ya, si se trata de un bautismo de emergencia, pues ahora sí entendemos que en el hospital se está muriendo el niño o en una casa, pues ahora sí, en el peligro de muerte, pues ahí sí se adapta a las circunstancias, pero pues no es lo ordinario, no debería ser lo ordinario. Muchísimas gracias por la respuesta a estas preguntas.